Bueno, bienvenidos. Esta es una nueva entrega del Pensamiento Nacional. En esta oportunidad vamos a abordar a uno de los pensadores emblemas del pensamiento nacional, como es el caso de Raúl Scalabrini Ortiz. Raúl Scalabrini Ortiz nace el 14 de febrero de 1898 en la provincia de Corrientes. Casualmente su padre, Pedro Scalabrini, venido de Lombardía, Italia, un investigador, trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales de Corrientes. Siempre contaba a su padre, Pedro Scalabrini, la ayuda que había recibido de Domingo Faustino Sarmiento, este presidente gruñón, que con él lo unían el amor a las ciencias, la libertad y la masonería. Al poco tiempo decide don Pedro mudarse a Capital Federal, y allí vivía en calle Pueyrredón, donde tenía a la derecha la aristocrática calle Alvear y a la izquierda los suburbios de Buenos Aires. Esto de alguna manera lo marca a Scalabrini en el sector de la clase media, al medio de la oligarquía y al medio también de los suburbios. Raúl Scalabrini comienza a trabajar de alguna manera con una serie de inquietudes y, por supuesto, una pluma ágil, una formación intelectual sólida que comienza, y escribe su primer libro en el año 1929 aproximadamente. Aparece como una novela que se llama El hombre que está solo y espera, pero Gleiser, un amigo que era quien lo iba a editar, lo convence para que efectúe en lugar de una novela un ensayo. Y este ensayo se convierte en lo que él mismo le llama la Biblia de Buenos Aires, el Martín Fierro urbano. Es una descripción de lo que es Buenos Aires y lo que hace Buenos Aires con los inmigrantes y ese estado catalítico, como llama él, de los personajes, el reo, el macanudo, etc. Y ahí comienza en esa época a interesarse por la problemática real, política, económica del país. Allí asesora en algunos aspectos en sus escritos a Alfredo Palacios y toma una gran amistad con un grupo que era la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, Forja, un grupo de origen radical irigoyenista que también plantean esa problemática del país. Y a Scalabrini le sucede algo muy particular, el hecho de viajar mucho por su profesión. Recordemos que él se recibe de ingeniero agrimensor, viaja a La Pampa, a Entre Ríos, a Catamarca, pero también viaja a París. En ese viaje a París viene decepcionado porque encuentra un país xenofóbico, encuentra un país que desprecia lo americano y sobre todo lo sudamericano. Entonces comienza a mirar al país con una mirada más amplia, más certera, y se encuentra que vivimos en realidad en una colonia, que Argentina no tiene lo que él cree que tiene. Analiza cuál es el desarrollo del país. El país está de alguna manera estructurado a través, en el caso de las comunicaciones, de los ferrocarriles, y esos ferrocarriles han sido diseñados por el Imperio Británico. Entonces tiene una forma de abanico, es decir, todo converge en el puerto. Esto hace que las materias primas salgan desde el interior al puerto y los productos manufacturados ingresen desde el puerto directamente hacia cada una de las provincias, sin conexión de las provincias entre sí y sin posibilidades de comerciar. Entonces, ahí lanza él una especie de proclama, porque él pasa a ser el espadachín principal de Forja a través de su amistad con Arturo Jaureche, con Homero Mansi, con Delepiane, y dice, somos un país colonial, queremos ser un país libre. Esto sucede hasta 1943, cuando viene este golpe militar encabezado por el GO,
Raúl Scalabrini Ortiz comienza con mucha atención a ver situaciones que él declamaba que se concretaran y las comienza a advertir en este gobierno. Y lo que más le llama la atención fue el proceso producido en el 17 de octubre de 1945, cuando después de la detención de Perón y el traslado a la isla Martín García, esa movilización popular logra que Perón quede en libertad. Y ahí escribe unas páginas maravillosas. Él dice, porque fue testigo presencial de esos acontecimientos del 17 de octubre de 1945, él dice, vi en esa oportunidad cómo aparecieron los de nadie y los sin nada, vi el subsuelo de la patria sublevado. Scalabrini comienza a vincularse con Perón, conoce a Perón en una conferencia que da en La Plata, Perón sobre defensa nacional, no acepta Scalabrini ningún tipo de cargo. A la vez se advierte que la burocracia peronista hace excluir a Scalabrini de la participación neta, sus libros no son promocionados, no es un hombre de alguna manera que participe activamente en la publicidad del gobierno. Entonces se dedica a plantar álamos en la zona de Entre Ríos. Y él explicaba que en el gobierno de Perón había tenido algunas diferencias, sobre todo cuando el gobierno peronista ingresó a la Organización de las Naciones Unidas. Él no estaba de acuerdo con esto. En el caso del frondicismo, con Frondizi tiene una diferencia muy concreta cuando se celebran los contratos petroleros. Él decía que había que aplicarle la misma política ferroviaria a los contratos petroleros. En el año 1959 muere y en el momento de su muerte, quien habla despidiendo los restos es Arturo Jauretche, dice, vencimos, Raúl, porque hemos logrado instalar la conciencia argentina desde lo argentino. Venimos a agradecerte, no a despedirte. Podemos concluir que Raúl Scalabrini Ortiz marcó una huella profunda en el pensamiento nacional y creo con total seguridad que leer a Raúl Scalabrini Ortiz, a su obra, a su pensamiento, va a cimentar no solamente la formación nacional, sino, sin lugar a dudas, la grandeza de la patria.